Gracias y comenzamos entonces con esta cuarta parte del legado del Dr. Mendoza a la comunidad yaracuyana. Continúo. Mi finalidad o la nuestra es que todos los segmentos de una sociedad, abogados, poder judicial, vecinos, amigos perdidos y distorsionados por la política, amigos de infancia, enemigos desconocidos, familiares, extranjeros, comunidad de la recta de Apolonio, soviéticos de Cocorote, podamos entre todos llevar a cabo objetivos claros, concretos para el desarrollo de la región y poder decir algún día que el sistema político en San Felipe Estado Yaracuy es un modelo de dignidad y de ejemplo para el resto del país. Muy especialmente que los ciudadanos comunes como mi padre y mi familia, en este caso mi familia, ya que mi padre está muerto, nos sintamos satisfechos o contentos de expresar nuestros sentimientos con libertad y sin ataduras como ahora y con el orgullo de decir que somos parte de un sistema digno, que somos ciudadanos orgullosos de nuestros ideales y poder decir algún día que no hay país como el nuestro, expresión esta que solíamos decir con optimismo y para el momento perdida porque había funcionarios públicos que se comprometieron a idolatrar a un sistema anteponiendo su ego y no a concentrar sus energías en las búsquedas radicales a las soluciones de los problemas o buscar soluciones a los problemas del país. Con permiso voy a tomar un poquitico de... Perdón, gracias. Señores funcionarios públicos y demás interesados, vivir la vida no es solo para cumplir necesidades biológicas o tener un trabajo con el gobierno, con el fin de sentirnos poderosos y usar ese poder para satisfacer un ego y un yo errado ante los demás, sino más bien para evolucionar en esta vida, para aprender de ella, para convivir con otros en situaciones similares, para cooperar, para ayudar. Vivir la vida es aprender sobre cultura y gastronomía, es aprender, en fin, unos de otros y así evolucionar sin utilizar a los demás. El fin de la vida es tratar de buscar y cumplir con ese propósito que cada cual debe buscar dentro de sí para llevarla a cabalidad hasta el fin de nuestras vidas. El propósito del buen vivir, es poder vivir con paz mental en un mundo terrenal y poder dejar esos logros y satisfacciones como legado en la tierra a la hora de nuestra partida de este mundo físico. Para ello hay que anteponer lo espiritual a lo terrenal. Misión difícil de buscar, pero que no es más que trabajar en equipo, cumplir metas comunes, buscar la satisfacción de necesidades no solo materiales, sino también espirituales. Algunos de estos objetivos espirituales son el respeto, la lealtad, la rectitud, la solidaridad, la compasión, el entendimiento, la luz, el amor incondicional y la búsqueda de la sabiduría para el cumplimiento no solo de las leyes, sino también para la búsqueda del bien común. Y hay muchas otras virtudes, pero solo se nombraron algunas. Vivir la vida no con propósito, sino con el propósito. Y ese propósito no es más que siempre traer luz a la oscuridad, independientemente de la ocupación que se tenga. Y aprender de aquellos que tengan luz. Son estos objetivos los que irónicamente no están presentes en las ideologías de los pueblos latinos o del mundo. Vuelvo a decir, el ser humano, gran mayoría, carece de bondad común. Mi padre decía, tenemos que ser más seres que humanos, no más humanos que seres. Ahí hay un desbalance y eso todo es mental. Por eso es que es importante, y voy a decir algo y un previo, es muy importante, lo digo como experiencia, lo digo por mi padre que lo hablaba con él, que a veces vamos a la escuela, tenemos universidades, tenemos un título, nos graduamos, pero la pregunta sería, ¿cómo vamos a ejercer un cargo? ¿Vamos a basarnos más en la parte humana o vamos a basarnos más en la parte del ser? Entonces, deberíamos tener como especie de universidades espirituales que existen en muchas partes del mundo. Universidades espirituales donde nos ayudan a reflexionar, a meditar, a llevarnos más a fondo y buscar este intelecto y así poder desempeñar, discernir a través de ciertos poderes internos
en dónde debemos actuar de una manera y cómo podemos actuar en otra manera. Es decir, según el contexto. Vamos a actuar basado más en la parte como humanos, vamos a actuar más como seres. Entonces es importante estas universidades espirituales porque de alguna manera creo que es lo que mi padre quiso decir aquí, ¿no? Entonces, nada más hago este previo. Vivir la vida, señores, es aprender, dice mi padre, es evolucionar y salir adelante como seres humanos, pero la vida no es sobreponer los roles que la vida o el destino nos ha otorgado ante los demás para satisfacer un ego. Como ejemplo, nombra dos relacionados a la comunidad yaracuyana. El primero es el nombre que el gobernador anterior le dio a una avenida con su propio nombre, todavía cuando ejercía el cargo. Su finalidad es un detallito, no es nada del otro mundo y por mi papá lo nombró, ¿no? Porque ahí se enaltece el poder, como quedar marcado en la vida. Si me muero, pues queda una avenida a mi nombre. Todo eso es parte del ego y son distorsiones mentales, ¿no? Su finalidad es satisfacer su poder y enaltecer su ego. El otro ejemplo es una anécdota entre muchos de mi padre tratando de establecer un diálogo o buscando una mediación. Fue un día en que mi padre y una funcionaria del Instituto de Equipamiento de Barrios se reunieron con el fin de preguntarle a mi padre, este personaje, cuál era el valor, ¿no?, de los terrenos, poder entrar en un diálogo, qué pasó aquí, cómo podemos ayudarle, etc. Este contestó lo que él estimaba a mi padre, o lo que un justiprecio dijera o indicara, ¿no? Esta personaje del gobierno, la doctora, le respondió no poder complacerlo o que el instituto no podía complacerlo. Mi padre dentro de este diálogo le comunicó que el Instituto de Equipamiento de Barrio, su director, estaba metido en esta violación a sus derechos humanos. Mi padre comunicó que lo que lamentaba es que era un vecino, un compañero de estudios de su hija. Este funcionario contestó, este problema no es de vecino, sino político. Político basado en buenas costumbres o no buenas costumbres. ¿Cuál es la definición de política que habría que hacer aquí, ¿no? La intención de mi padre era dejarle saber que lo conocía, que creció con su hija, pero para su interior se dijo pudo más la sed del poder y del dinero que todos esos años de compañerismo. Pudo más la política errada o mal interpretada o mal trabajada la que prevaleció al objetivo del ser humano. Su pregunta y respuesta hacia sí mismo fue: ¿la doctora llegará lejos monetariamente, pero como persona se va a estancar como ser humano? Bien equivocada, decía mi padre, estaba la doctora. Según estas palabras, señores, ser político o desempeñar una función pública significa atropellos, usurpar funciones, violentar los derechos de los demás, despojar a los ciudadanos de su propiedad privada y respetar a los vecinos, poner nombres en calles y avenidas para enaltecer el poder ante los demás, etcétera, etcétera. En general, comportarse no como un ser humano cuando la realidad es que somos seres humanos antes de ser ciudadanos. Somos seres humanos antes de ser políticos, funcionarios públicos. Somos seres humanos antes de ser delincuentes. Somos seres humanos antes de ser padres de familia o antes de cumplir cualquier función social. Somos seres humanos antes de ser gobernadores o abogados. Por ello, mi pregunta al principio de este escrito sobre qué somos, cuál es nuestra función, para qué estamos aquí. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Es bueno reflexionar en este punto, puesto que es bueno pedir perdón en vida, tener la valentía de comunicárselo a las personas afectadas y no esperar a que la persona muera, como en el caso de mi padre, ya que tenía un poco de sufrimiento, tenía un poco de sufrimiento la familia y tuvo un poco de sufrimiento cuando esto le sucedió con el compañero de estudios de su hija o mi hermana, quien recibió una corona de flores del director de equipamiento de barrios arriba mencionado el día de su muerte. Los familiares sabían lo que había pasado y esto no tuvo sentido ni para el difunto ni menos para sus familiares. Sin embargo, no hay rencores por parte de la familia, pero sí esperamos que el compañero de estudios de mi hijo, como que si mi padre y yo estuviéramos hablando, reflexionen sobre este particular. No le dimos importancia, bueno, sí le dimos la familia porque mi padre sufrió y llevó un tiempo difícil. Pero esto se nombró en este caso, fue agregado por la familia, por el simple hecho de a donde pueden llegar los comportamientos sin sentido. No sé ni cómo describir esto, no tengo palabras, ¿no? Pero no hay rencor ni nada, ¿no? Pero
Las cosas hay que hacerlas en vida, el respeto, el hablar, el platicar. Y si hay mea culpas o algo, pues, distintas maneras de arreglar la situación, ¿no? Pero está perdonado, no hay ningún rencor ni resentimiento. Debo decirles, como hijo de Chito, durante su funeral, muchas personas se me acercaron para expresarme sus condolencias y decirme algunos la ayuda que papá dio en vida. Rodrigo Mendoza entendió que ejercer su carrera como abogado era secundario, pues no podía ocultar su rol de su esencia. Esto es aplicable a todo ámbito de su vida. Eso sí, no podía ser tentado con personas cuyo rol era primero otro al del ser humano, pues entonces allí empezaban los conflictos, ¿no? A esas personas que notaron este rol como ser humano estoy altamente agradecido, como hijo. Es un gran orgullo oír tales agradecimientos de personas que desconocí hablar así de papá, de mi padre. A pesar de que ha pasado ya tanto tiempo de este funeral, les agradezco enormemente a estas personas por ese hermoso gesto. Gracias. Señores, continúo. Ejercer la política, en mi opinión, es un privilegio que la colectividad otorga, y con tal acción entregan el poder a una minoría que deberían tener como responsabilidad y como humanos primeramente la búsqueda de soluciones a las personas que los llevaron o no llevaron al poder, y no a responsabilizarse de sus acciones corrompiéndose y enriqueciéndose a costa del bienestar de los demás, limitando el desarrollo de un pueblo. Mi familia y yo, su hijo, nos sentimos muy orgullosos, pues no solo fue mi padre un buen ser humano, sino que nos sentimos más orgullosos de él por haber pertenecido a un mundo más auténtico y de principios, ¿no? Y no al mundo de políticos distorsionados. Como se dice aquí en nuestra tierra, ser hijo de político es un rayón. Todo depende de la intención que se tenga a la hora de ser político, ¿no? Y cuál definición de política queremos nosotros manifestar. Todo tiene una dualidad en la vida: luz, oscuridad, alto, bajo, política ética, política no ética, etcétera, etcétera. Todo dependerá de las actuaciones de nuestros padres. Fue tanto lo que hablé con mi padre que, más que hijo, fue su amigo en un sistema en donde el don de ser gente estaba perdido. Una de las experiencias aprendidas de este conflicto ha sido el hecho de no poder confiar en nadie. No podíamos confiar ni siquiera en nuestra propia casa en Venezuela, pues vivimos en una sociedad pequeña, donde tranquilamente se aplicaba la expresión de pueblo chiquito, infierno grande. Lo hablo con mucho respeto, adoro mi comunidad, adoro mi ciudad, pero lamentablemente, pues, chismes y los comentarios, todas esas cosas feas salen a reducir en un momento dado, y pues, y esto eran casos, era un problema delicado, ¿no? Algo triste que cambió totalmente nuestro modo vivendi y el comportamiento de nuestro país, Venezuela. Venezuela, siento decirles, estaba dormida. Venezuela debía despertar a una nueva realidad. Es ahora cuando puedo entender los razonamientos e inquietudes de mi padre en cuanto a lo que actualmente vivimos en nuestro país. Aunque muerto pero vivo en espíritu, dijo que el aprendizaje de todo este conflicto debería ser aún mayor. Esto lo está viviendo el país políticamente. Nuestro microejemplo, allí tienen esta comunidad, estas tierras, ni es una urbanización, no es una comunidad digna, hay problemas. Mi padre tenía proyectos distintos, humanos, para ayudar, etcétera. Cuando digo humanos, pues darle humanamente y civilizadamente a todas algo distinto, ¿no? A la comunidad. No, mi padre tenía proyectos para el poder y otros quisieron que fuese así, como está, y no para el beneficio de San Felipe. No existió la fuerza de ley, no existió las ganas de hacer algo agradable. Solo existió la sede política de unos, esa política que, como la definimos al principio de este manuscrito. Allí están los resultados. Todo es causa y efecto, todo es un karma. Todo porque mi padre no pagaba comisiones, es la gran verdad, porque no le interesaba la política egoísta, porque deseaba la tranquilidad de su alma y no el sosiego de vivir hipócritamente o viviendo con un dinero que no le pertenecía. Un sosiego que muchos están viviendo ahora. Señores, eso no es vida, eso no es una calidad de vida, eso es un engaño. Ese era su yo lo entendí, esa era su personalidad. El otro ejemplo macro, y allí no comento, es todo lo que se está enfrentando a nivel mundial, hasta la misma Venezuela. Si lo micro es el reflejo de algo macro, no me gustaría saber cómo es lo macro. Todo es karma y todos somos parte de un entorno. Y pagamos todos por pecadores, pagamos las consecuencias de otros.
Todos, nadie se salva. Ahora entendemos. Todo esto tenía que pasar para así dejar un aprendizaje al sistema como a un todo, y también a este núcleo de personas que por usar el poder y por corromperse en la administración pública, debilitaron al sistema y causaron violaciones humanas a sus ciudadanos. Irónicamente, la vida misma se encargará de desaparecer tales males, pues todos moriremos algún día. Tanta peleadera, tanta cosa, y dentro de 50 años ninguno estamos aquí. Esa es la gran verdad. Pero lo que sí no muere es la vida misma, las nuevas generaciones, la continuidad de la existencia, el legado o la reputación de buenas acciones. Para estas personas es el fin de este escrito. Señores, no se puede cometer los mismos errores solamente por tener personas sin escrúpulos, sin principio alguno gobernando, en un sistema el cual tiene como objetivo enriquecerse a costa del dinero de los bienes de la población. El venezolano se queja de las consecuencias de lo que vivimos, pero somos nosotros en parte perdonen. Señores, no se pueden cometer los mismos errores solamente por tener personas sin escrúpulos, sin principio alguno gobernando, en un sistema el cual tiene como objetivo enriquecerse a costa del dinero de los bienes de la población. El venezolano se queja de las consecuencias de lo que vivimos, pero somos nosotros mismos en parte los culpables de tales consecuencias. Nos quejamos de no tener hospitales, de perder tiempo en las universidades, de no tener aceras o pavimentos bien construidos, avenidas o autopistas bien construidas. Pero lo que sabemos y nadie desea decir es que el dinero para ejecutar todo esto está en manos de los que nos han quitado nuestros bienes, nuestro dinero, para satisfacer sus necesidades egoístamente. Para cambiar esta conducta, esta realidad, esta ilegalidad, mi padre decidió demandar a los causantes para así reivindicar su propiedad. Entendíamos que todo cambio era y es difícil, pero había que ejecutarlo, porque el cambio es colectivo, no solamente el cambio es a nivel individual. Mi padre y ahora yo como su representante y como representante del resto de su familia, no deseábamos ser otros hospitales, otras universidades sin fondos, otros organismos que se han dejado pisotear por el sistema o por un sistema anárquico. Tan solo quiso y ahora quisimos defender nuestros derechos como personas y ciudadanos venezolanos. Mi padre perseveró y aunque el destino no deseó que viera los resultados, he aquí su legado. A pesar de que la esperanza muere con la muerte, esta no murió con él porque aquí está su legado. De ahora en adelante el comportamiento de los ciudadanos y de los funcionarios será responsabilidad en parte del gobierno mismo y del sistema como un todo. Debo admitir con satisfacción que el sistema de alguna manera ha tratado de cambiar. Esto es una realidad, una nueva constitución, etc. Venezuela no debe ser un país del tercer mundo, el tercermundismo es algo mental. Con un sistema como el que atropelló nuestros derechos, hablando de los 80, jamás se puede ser civilizado y pertenecer al desarrollo. Tercermundismo es el resultado de mentes tercermundistas. El tipo de democracia practicada, llevada a cabo por funcionarios públicos anteriores, era tercermundista. Digo anteriores porque se ha llevado desde el 80 hasta ahora. Ya llega un momento en que no hay una cierta credibilidad, no sabemos, en el caso nuestro concreto, cómo observar nuestro entorno, ¿no? En quién creer, no, en quién no creer. Es una cuestión de confianza. Por eso dice mi padre aquí, la disciplina o la mentalidad de la mayoría del funcionario público era tercermundista. Se basaban en un celular, no hablaban directamente a la cara con las personas, sino que se hablaban con unos lentes oscuros. Es un decir, así lo decía mi padre, porque eran incapaces de mirar directamente a la cara. Se sentían con el poder de quitarle los bienes a los demás y como consecuencia actuaban como topos, a escondidas para hacer sus operaciones administrativas. Si a esto se le llamaba política o gobernar a una región, en una región, estábamos poco a poco perdiendo aún más esos principios humanos y acercándonos más a la derrota, más hacia el oficio, más hacia el deterioro, al verdadero subdesarrollo. Creo que había que cambiar y creo que eso de alguna manera lo está haciendo el mundo
Hay un despertar en la conciencia, hay algún cambio que hay que hacer, pero todavía está allí latente. Pero no depende de otros, sino de uno mismo. En la unión está la fuerza, la transformación, de forma, acción. Acción, hay que tomar acción para trascender de la forma, de lo material. Eso es la transformación, y en esa transformación y ese cambio de conciencia se originan pues muchas cosas, y eso lleva a la evolución, y la evolución es el desarrollo personal, individual y luego colectivo. Si yo no me desarrollo como persona, ¿cómo yo puedo cambiar mi entorno? Es imposible, no sirve. Para nosotros, el hecho de que este juicio haya culminado es un cambio y una prueba contundente de ese cambio. Eso es lo que escribió mi padre. El juicio no ha salido, hay cambio. Es la pregunta que nos hacemos. Como dice la expresión, más vale tarde que nunca, pero hay que crear otro en la justicia y debería ser más vale temprano que tarde. Así mi padre no solo hubiese visto sus resultados, sino que hubiese tenido menos abusos a su persona. Aquí llevo 21 minutos en esta cuarta parte. Voy a terminar hasta aquí para que lo puedan, como dije anteriormente, oírlo con calma. Y espero verlos en el próximo quinto capítulo. Gracias.